3 minutos. Ya está lista, Mauricio, nuestra siguiente invitada, la exsecretaria de Comunicación de la Presidencia, catedrática y analista política, Wendy Reyes Chiriboga, para iniciar pues esta conversación. Gracias, Alberto. Wendy, qué gusto saludarla. Gracias por acompañarnos a esta hora aquí en Diálogo de la Tarde. Luego de transcurrido ya algunas horas del debate de la segunda vuelta, sí me gustaría, y una vez que quizás se ha sentado un poco las aguas y ya se puede quizás de repente analizar las reacciones o cómo ha respondido el electorado a través de las redes sociales o quizás con alguna que otra medición, me gustaría que nos ponga en contexto su análisis luego de estas horas transcurridas. Muchísimas gracias a todos quienes hacen I99, gracias por este espacio, es un gusto acompañarles esta tarde. Por supuesto, creo que estamos en un momento crucial en el Ecuador, ¿no es cierto? Hemos empezado ya la segunda vuelta electoral, ya pasamos también por el debate que tenían los dos candidatos, tanto Luisa González como el candidato presidente Daniel Noboa, que las primeras reacciones que tuvimos en las redes y que creo que fue bastante homogénea y unánime, fue que hubo muchísima agresión, que de lado y lado me parece que estuvieron enfrascados un poco en demostrar cierto tipo de liderazgo. Desde mi consultora Proyelítica hemos hecho algunos análisis y el primero que nos salta a la vista es que lo primero que pasó fue que cada uno de los dos les habló a su base política y no les habló a los indecisos. Y esto es una pérdida de una oportunidad porque básicamente, si bien el uno sacó el 44% y el otro el 44.17%, entre los que votaron por otros partidos, que es casi el 12%, más del 6% que votó nulo y más del 2% que votó en blanco, tenemos un 20% de votantes en juego. Es decir, este 20% de votantes ahí estaba esperando respuestas para tomar una decisión de hacia quién dirige el voto. Pero ¿no cree que de pronto, Wendy, no cree que de pronto la estrategia de ellos quizás se basó en mantener esa votación que alcanzaron, porque ninguno de los dos en las elecciones anteriores pues alcanzaron el nivel que tuvieron, y de alguna forma evitar la fuga, el uno por el tema del desgaste propio del ejercicio del poder y el otro porque efectivamente pertenece a una corriente política que ha recibido mucho disparo de todos lados. Entonces, de alguna forma, tratar de mantener esa votación, esos 40 y pico que consiguieron, y quizás en el interín de la campaña tratar de encantar o enamorar a los nuevos votantes. ¿No cree que por ahí de pronto hubo el cálculo de las dos campañas? Pero el cálculo de consolidar la base, que yo creo que es una estrategia adecuada, uno siempre tiene que hablarle primero a su base. De todas formas, esta era una oportunidad, estás en vivo, en cadena nacional, que tienes toda la atención, ¿no es cierto?, del Ecuador en ese momento. Y además, tú consideras siempre que hay un postdebate en donde tus mensajes se van a convertir o en memes o va a seguir tu campaña posicionando lo que dijiste en el debate. Entonces, me parece que es un espacio bastante desperdiciado, es una oportunidad desperdiciada. Si comparamos los datos, tú que mencionabas, ¿no es cierto?, de la primera vuelta en el 2023. En la primera vuelta, Luisa saca 33.61 y después en la segunda sube a 48.17, es decir, sube 14.5 puntos en el 2023. Daniel Noboa saca en la primera vuelta 23.47 y sube a 51.83, es decir, sube a 28.36. En este caso, los dos pasaron lo que habían sacado en la primera vuelta. Es la primera vez en el Ecuador que estamos viviendo una especie de bipartidismo, porque antes los votos se dividían entre 3, 4 o más, ¿no es cierto?, candidatos. En este caso, los dos votantes, los dos candidatos principales y los votantes se dirigieron a sacar el 88% de los votos, escogieron estos dos. Entonces, si hay este espacio en el que no votaron por ti, y es un espacio apretado, solo de 20% de los votos, yo creo que lo ideal sería hablarle a ese 20%. Si bien es cierto, tienes consolidado tu base y de alguna forma también se consolida la base en estos momentos del debate, pero hablar a esos indecisos que qué es lo que querían. Y les hablo porque desde Proyelítica hicimos más de 100 grupos vocales alrededor del 2024 y sobre todo nos enfocamos mucho en qué quieren los ciudadanos y qué tipo de liderazgo están buscando esos ciudadanos. ¿Y cuál fue la respuesta de ese estudio?
Les pongo ejemplos específicos de jóvenes y mujeres donde encontramos temas que valen la pena tratar. Los jóvenes nos dicen, si bien es cierto, los jóvenes además, que son los que más están sufriendo en este momento, son los que más se acercan al narcotráfico, son los que se quedan sin entrar a las universidades, no encuentran un primer trabajo. Según Children International, los jóvenes además, casi el 60% depende de sus padres en este momento. Entonces, este es un votante bastante interesante que está ahí. Y los jóvenes de los grupos focales que hicimos nos decían, si bien es cierto, nosotros buscamos empleo, y ese es un principal problema en el Ecuador, pero nosotros no queremos que nos diga solo cuántos empleos va a crear, porque eso es lo que nos van a decir los candidatos. Lo que queremos saber es en qué áreas, cómo se va a financiar, qué acceso vamos a tener los jóvenes, va a haber tal vez incentivos tributarios a las empresas que contraten jóvenes. Queremos saber eso específicamente, qué va a ser para los jóvenes. Y en el caso de las mujeres, le cuento también, en el caso de las mujeres nos decían, nosotros somos cabezas de hogar, muchas de nosotras, y tenemos 2, a veces 3 trabajos en el día. Y yo quisiera saber que estos candidatos nos digan cómo van a hacer para que nosotros tengamos acceso a guarderías, por ejemplo, si tenemos los niños en casa o si tenemos que salir a trabajar y no tenemos con quién dejar a estos niños. Por otro lado, ya se ha comprobado, según los datos del INEC, que el 17%, hay una diferencia del 17% en el salario de lo que ganan los hombres versus los que ganan las mujeres en los mismos espacios de trabajo, en los mismos cargos. Entonces las mujeres decían, si ganamos menos, lo que quisiéramos escuchar de los candidatos es que nos digan cómo van a hacer para nosotros tener acceso a trabajo, pero en las mismas condiciones que tienen los hombres. Entonces son 2 ejemplos específicos que realmente no encontramos respuesta en el debate y que había espacio para tratar estos temas. Creo que se perdió. Wendy Reyes, exsecretaria de Comunicación, está con nosotros aquí en Diálogo de la Tarde. Leonidas Castro tiene más preguntas para usted. Gracias por contestar mis inquietudes. Wendy, Gracias. ¿cómo está? Buenas tardes. Un poco sobre esas propuestas que no se plantearon, también queda un poco en el ambiente del análisis político el tema de que el país tiene una crisis económica, tiene una crisis de seguridad, tiene una crisis de todo nivel, una crisis moral, ética. Y no va a ser fácil para quien quiera que se sienta en Carondelet, ya sea el presidente Daniel Noboa o si Luisa González llega a ser presidenta. Pero los ecuatorianos quieren acciones puntuales sobre temas emergentes o urgentes como son el tema de la seguridad y el empleo. ¿Cuánto pueden ellos tratar de convencer en estos pocos días de campaña? Porque sabemos, en lo que vivimos actualmente en el país, que la situación es compleja a todo nivel y no va a ser fácil. Es decir, pueden ser, para muchos dicen, actos de campaña, proselitismo, pero cosas que no van a poderlas cumplir, como los programas de gobierno que presentan ante el CNE, que están allí, que al final no se cumplen, pero nadie los fiscaliza. Exactamente, Leonidas, gracias por la pregunta. Sí, realmente tenemos una crisis económica, una crisis de seguridad, una crisis de la institucionalidad que vivimos en este momento y que desde los ciudadanos se mira como una corrupción enquistada dentro de las instituciones. Es interesante ver también que en la investigación de opinión pública, cuando nosotros realizamos, nos salen primero, evidentemente, el tema del empleo, el tema de la inseguridad, pero también nos sale este tema de la corrupción. Y este tema de la corrupción no desde el lado ciudadano, sino la corrupción en las instituciones. Entonces, los ciudadanos, ¿qué nos dicen? Bueno, depende del gobierno que llega porque solo le va a dar trabajo a los que son de su partido, a los que están con ellos, no nos van a dar trabajo a todo el Ecuador. También nos dicen, hay muchísima corrupción en el sistema judicial y nosotros lo estamos mirando, ¿no es cierto? Que se cruza también con el tema de la inseguridad. El momento en que vemos, y hemos visto todos, cuántos videos en este momento de personas que delinquen, que está la policía persiguiendo a los ladrones, ya los atrapan y en ese momento van a la justicia y los jueces los dejan libres. Y esto lo sienten los ciudadanos y dicen, ¿para qué sirve la justicia entonces si a todos les dejan en libertad? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, esta es una de las crisis que se tiene que abordar desde el próximo gobierno. Una crisis en que fortalezca las instituciones, en que se encargue de poner en orden la justicia, porque no hay justicia en este momento y no se siente así. Esto es lo que se espera de los próximos gobiernos. Yo concuerdo con usted.
el escenario es bastante complicado para cualquiera de los dos que gane. Es un escenario tremendo en el que el Ecuador está en crisis, pero por eso mismo lo que tendrían que hacer en estas 2 semanas y más que les quedan es demostrar qué tipo de liderazgo tiene cada uno y si están conscientes de estos problemas, cuáles son las verdaderas soluciones, más allá de lo que se entrega al CNE. Nosotros sabemos que los planes muchas veces se quedan en papel, pero más allá de esto, ¿cuáles son las soluciones verdaderas para sacar al Ecuador adelante? No los próximos 2 años, no los 4 o 5, sino de aquí pensar en el Ecuador hacia 10 años más, hacia 15 años más. Nos viene de nuevo una crisis energética, tal vez por lo que hemos vivido, por el calentamiento global, porque hay que cambiar todo el sistema eléctrico y energético que tiene el Ecuador. Sabemos que esto también puede venir. ¿Cuáles son las respuestas? De eso no se trató. Evidentemente el debate tenía sus ejes, pero yo me pregunto, ¿por qué no se habló, por ejemplo, de cuántos empleos se perdieron en la crisis energética y qué se va a hacer con estas personas? ¿O por qué no se habló del derrame que hubo ahorita en Esmeraldas? Esmeraldas, además, que es una provincia que sufre tremendamente la inseguridad y que encima ahora le toca vivir todo esta catástrofe que acaba de pasar con el derrame de petróleo y que hay mucha gente sin empleo, sin agua, sin acceso a servicios básicos. Son temas de coyuntura importantes para el país. Es una provincia que también está esperando respuestas y creo que hay oportunidades en este momento, en estas 2 semanas y más que quedan, para que puedan responder los 2 candidatos a la ciudadanía cómo lo van a hacer para ver si ese liderazgo es el que necesitamos los ecuatorianos de este momento. Wendy, le quería consultar en la parte de la campaña en estos días. Aún el presidente no ha hecho uso, obviamente, de la licencia. Quienes dicen que tiene que pedir licencia, su buró justamente político señala de que no es necesario que pida licencia. Sus declaraciones también en torno a la situación con la vicepresidenta suspendida por el contencioso electoral, ¿podría incidir en algo en la imagen del presidente, en esa decisión de quienes no han dicho por quién van a votar, decir, bueno, tal vez no me gusta lo que está pasando en la parte política o en la parte de lo que se denunciaba en el debate, pues el manejo supuestamente, entre comillas, de algunas instituciones de poderes del Estado? ¿Eso podría pasarle factura al presidente Daniel Noboa al momento que vaya la gente al 13 de abril a votar, más allá que le guste o no la otra candidata, sino con una especie de rechazo a lo que se está actuando o se está viendo en la parte del manejo político con su vicepresidenta? Yo creo que en este momento, cuando hay una elección tan ajustada como la que estamos viviendo, todo entra en juego. Y yo siempre digo, entra en juego sobre todo los errores del otro. Cualquier error que haga una campaña o la otra va a ser posicionado, ¿no es cierto?, por su opositor y magnificado por su opositor. Entonces, si es que hay algo oscuro ahí, en este caso lo de la vicepresidenta, porque hay una sentencia y una decisión, más que nada de la Corte Constitucional, que ya lo dejó claro, que tenía que pedir permiso. Sobre todo el tema de la vicepresidenta es un poco, a algunas luces confuso, a otros bastante claro, porque la Constitución está claro, pero es algo que está ahí y que de alguna forma sí está oscureciendo la candidatura del presidente candidato Daniel Noboa. Creo que todo entra en juego en este momento y habrá ciudadanos que les parezca mucho más importante que se enfoquen en resolver los problemas y esto les parezca algo que es parte de la política o de la campaña, pero habrá otras personas que están muy claras en entender si es que los 2 candidatos están tratando de defender la Constitución y sostener la Constitución. Yo creo que en las 2 candidaturas hay estos errores. Yo me pongo a ver qué pasó en el debate y en algún momento leí a Martín Pallares que sacaba una editorial que decía, ¿cómo puede ser posible que habían acusaciones muy fuertes de lado y lado de narcotráfico, pero tremendamente fuertes, y al Ecuador nos parecía normal que esto se dé entre 2 candidaturas presidenciales? Y yo concuerdo, esto no debería parecernos normal, y si es que vas con una acusación tan grande, debería haber pruebas sustentadas y los medios de comunicación deberían estar tratando este tema, pero nosotros en este momento, en la crisis tan grave que vive el Ecuador, nos parece normal que se den estas acusaciones de esta gravedad, que son delitos. Y creo que eso es lo que el Ecuador está esperando, que por favor mantengamos en los marcos de la ley, que hablemos de propuestas para resolver los problemas, que si hay estas acusaciones graves, sigan las vías judiciales, se tengan las pruebas,
pero que no demos por hecho que esto es parte de un debate y que se tiene que dar cualquier tipo de acusación como parte de una estrategia política. Esto me parece tremendamente grave, que en este momento en el Ecuador estemos viviendo esto y estemos mirando que así está la política este momento. Muy bien, Wendy. Alberto Quintana tiene más inquietudes para usted. Gracias. Claro, saludarla, Wendy, ¿cómo le va? La verdad que ese es uno de los gravísimos problemas, ¿no? Normalizar lo anormal. Esto va de la mano con la desinstitucionalización que hay acá en nuestro país, con estas graves falencias y con los problemas de gobernabilidad y gobernanza que va a tener quien gane el proceso de balotaje el domingo 13 de abril, porque ya vemos, ¿no?, que es bastante cerrada esta pelea. La diferencia va a ser mínima, ¿no? Y ya vemos que aún un candidato que llegue ganando ampliamente tiene que solucionar una serie de problemas. Imagínense más aún alguien que llega con un margen tan corto. Va a ser bastante difícil. ¿Por dónde deberíamos ir elaborando los ecuatorianos el camino para salir de esto? Porque, o sea, comenzamos a hablar enseguida de asambleas constitucionales, constituyentes, como se les quiera llamar a estos espacios, pero vemos que no tenemos y no hemos tenido la capacidad de avanzar con el marco referencial para, por ejemplo, elaborar el gran pacto social que necesitamos entre los distintos sectores. Esas iniciativas como los acuerdos de Cusín, en su momento, por ejemplo, se quedaron a la vera del camino, ¿no? Espacios importantes donde se reunían los dirigentes empresariales, gremiales, sindicales, políticos, banqueros, de toda índole, espacios importantes que no pudieron elaborar aquello. ¿Por dónde cree usted que podríamos transitar para, más allá de lo grave de este tema? Nosotros somos muy resilientes también los ecuatorianos y podríamos también, a pesar de la gravedad de todo, dar la vuelta a la página. Gracias, Alberto. Es interesante lo que usted dice sobre los acuerdos de Cusín. Yo creo que es importante entender que en este momento el Ecuador tiene tantos problemas y las crisis son tan profundas que necesita políticas de Estado, no políticas de gobierno, que llegue el siguiente gobierno y se las quiera bajar porque era el anterior gobierno, no políticas públicas que llegue la siguiente bancada en la asamblea y diga, no, esto no sirve, entonces voy a promover otra ley para que se baje esta política, sino políticas de Estado que permitan un desarrollo del país. Y yo creo que hacia allá tenemos que ver todos, desde la ciudadanía, desde la academia, desde los medios de comunicación, desde la empresa privada que usted ha dicho, desde los gremios, y no se diga menos aún desde la política, desde los políticos. Tenemos políticas de Estado, por ejemplo, como luchar contra la desnutrición crónica infantil, que si bien es cierto, comenzó los últimos meses de Lenín Moreno con unas luces de que algo era importante. En el gobierno de Guillermo Lasso se creó la Secretaría Técnica que se encargó de este tema, se bajó los índices, se creó además una encuesta que siguió ahora en el gobierno de Daniel Noboa, y eso yo aplaudo porque hay cosas que deben seguir porque es un trabajo que necesitan nuestros niños, en este caso para el futuro del Ecuador. No sé si ustedes conocen, pero la desnutrición crónica infantil afecta sobre todo a los niños en sus primeros 1000 días, es decir, los primeros 2 años. Claro. Si es de que el Ecuador no invierte en estos primeros 2 años, el cerebro de esos niños no crece igual que el cerebro de alguien que no tiene, que está sin estas causas, que no tiene desnutrición crónica. Entonces esos niños cuando ya van creciendo no van a tener el mismo análisis, el mismo desarrollo, la misma forma cognitiva que tienen los niños que sí han estado libres de desnutrición. Esto es un tema que nos debería convocar a todos. Otro tema es la igualdad, ¿no es cierto? La equidad, el que las mujeres estén en todos los espacios también, que ganen lo mismo, que no solo nos preocupemos de la salud materna, sino de todos los espacios de salud de las mujeres, que las niñas no sean víctimas de violencia. Si hablamos de los datos, 6.7%, casi 7 de cada 10 mujeres sufren violencia en el país, y entonces necesitamos hacer algo. Debería ser política de Estado. La política de Estado también de tener empleos para los jóvenes en este caso, porque un joven que se pierde ahora, si es que no entra a la universidad, si no tiene trabajo que hacer, son captados por las mafias que tenemos enquistados en este país, y entonces hay que darles oportunidades a estos jóvenes para que crezcan.
para que se desarrollen, para que luchen y trabajen por este país. Entonces, aquí le pongo algunos ejemplos que podrían ser políticas de Estado y creo que esto también debería estar discutiendo la campaña. Tanto una candidatura de Luisa González como la otra candidatura de Daniel Noboa deberían estar trabajando en estas cosas en común. También habíamos hablado del tema de la corrupción dentro de la justicia. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo todo? Y la asamblea ya está, ya sabemos qué porcentaje de asambleístas de cada bancada van a estar, deberían ya estar trabajando en estos temas, porque es urgente que limpiemos la justicia, que tengamos justicia real y que no la tenemos en este momento. Creo que son temas importantes que están sobre la mesa, que quieren los ecuatorianos que se resuelvan, y qué mejor que comencemos desde las candidaturas para después que el próximo gobierno las pueda sentar como políticas de Estado. Pero no se lo ha hecho. Vea usted que nosotros planteábamos aquello, ¿no? Justamente en primera vuelta electoral, ante esta arremetida, 16 binomios, un poco de noveleros, otros con sueños, aspiraciones, que cada quien las puede tener, ¿no? Pero en su mayoría muchos noveleros que querían tener pues en su currículum vitae aquellos, ¿no? Ahora se los llama y se los convoca, se los invita incluso como ex candidatos presidenciales, ¿no? Pero en todo caso, ¿no? ¿Quién debería de llevar esa llama, esa luz adelante para poder llevar adelante este proceso? Definitivamente a la clase política no le interesa. Ya vemos las organizaciones políticas que más bien han optado, han preferido pues unirse a las organizaciones criminales, porque hay que decirlo, y por eso es que hay asambleístas parlamentarios que están sindicados y procesados en casos como Metástasis, como Purga, y cada día se señala a muchísima gente de diferentes organizaciones políticas que están metidas pues en estas acciones criminales, ¿no? Entonces, definitivamente esa gente está descartada. ¿Desde dónde debería venir justamente esa iniciativa? Porque suena a veces hasta lírico y muy amplio el decir, ¿no? Desde la sociedad civil. Sí, pero ¿quién? La academia, los gremios. ¿De dónde debe salir justamente esa iniciativa para poder ir adelante dando esos pasos? Yo creo que desde todos los espacios, todos tenemos algo que aportar, desde el servicio público también, ¿no es cierto? Tenemos cuántos millones de personas en el servicio público en este momento, o familias que dependen de alguien que está en el servicio público, tenemos en la empresa privada, tenemos gremios, tenemos universidades, los medios de comunicación. Estos espacios deberíamos estar alzando la voz y diciendo, esto es lo que nos hace falta. Yo aplaudo, les agradezco muchísimo a ustedes, ahí 99, el espacio para poder comenzar a trazar estos temas tan importantes para el país. Yo creo que desde el espacio que tenemos que alzar la voz y decir, bueno, hay que hacer reformas en el país. Una de estas es el Código de la Democracia. Usted mismo decía, son 16 candidatos. ¿Por qué tantos candidatos? Que a la final el 88% de los votos se fueron a 2. Y entre los otros 14 se sacó ni el 12% de los votos. O sea, casi ni 1%, vamos dividiendo ahí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, creo que son reformas trascendentales que tenemos que abrir los espacios desde donde estemos. Mientras más personas estén hablando del tema, ustedes que manejan el tema de opinión pública muy bien, esto va creciendo. Mientras más conversaciones en las redes sociales se den de estos temas trascendentales, se abre la posibilidad que otros ciudadanos digan, estoy de acuerdo con esto, se abren debates, se abre la oportunidad de que puedan haber reformas realmente. Y aquí alzo la voz, porque si bien es cierto, estamos tratando ahorita las 2 candidaturas presidenciales, pero tenemos ya una asamblea electa. ¿Qué va a hacer esa asamblea? Y creo que aquí va a haber un conflicto también, porque aquí tengo los datos. Tenemos una asamblea con 67 escaños para la Revolución Ciudadana, 66 para ADN, 9 para Pachacutic, 5 para el Partido Social Cristiano, 1 para Construye y 3 entre algunas alianzas. ¿Cómo va a operar esto? Como hablábamos al inicio, cualquiera de los 2 candidatos que llega al poder va a tener una asamblea partida en 2 y va a depender un poquito del juego de estos otros partidos que tienen ni siquiera una bancada, a menos que se unan todos y puedan hacer una bancada. ¿Cómo va a funcionar esa asamblea y qué rol va a tener? Y creo que también tenemos que discutir que ese rol es sumar, ese rol es realmente tramitar las reformas que necesita el país y no solo bloquear al gobierno desde la oposición. Creo que esto también tenemos que alzar la voz y decir, ¿cómo va a funcionar
con el nuevo gobierno una Claro. asamblea también partida en dos. Claro, hay que analizar aquello, ¿no? Porque definitivamente por ahí se ve venir también ya una verdadera tormenta. La otra es cómo están, por ejemplo, ¿no? Llega un nuevo gobierno a partir de mayo 2025 y qué pasa, por ejemplo, con los 3 niveles GACS, ¿no? Quienes ocupan las prefecturas, los gobiernos municipales, ¿no? Cantonales y las juntas parroquiales rurales. Y ese es otro problema, porque nunca aquí ha habido una articulación, una coordinación entre todos los niveles de gobierno como para poder llevar adelante en mejor manera pues esas políticas públicas, esos planes de desarrollo para bien de la colectividad. Queremos agradecerle muchísimo, Wendy, por estos minutos, por compartir con nuestra audiencia esos tics tan precisos en relación a estos temas que son realmente tan palpitantes. Gracias, Alberto, Mauricio, Leonidas y a I99. Solo les dejaría un mensaje final que tenemos la oportunidad en nuestras manos de tomar una decisión sobre cuál es el futuro del país. Está en nuestras manos, es nuestro derecho, así que exijamos lo que necesitamos exigir y si no responden las candidaturas, pues bueno, ahí tenemos nosotros nuestra decisión en las urnas. Si quieren un poquito más de información, nosotros tenemos algunos datos, algunos informes que estamos saliendo y sacando desde Proyelítica, así que les invito a que nos sigan en todas las redes como Proyelítica y como Wendy Reyes Chiriboga. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es la ex secretaria general de Comunicación de la Presidencia, docente y analista política Wendy Reyes.